El monstruo de Milwaukee. ¿Y cuántos chicos hoy en día son así, dejados, abandonados? Pero no porque falte la presencia de mamá o papá, sino porque simplemente son hechos a un lado, digamos, no deseados. Lamentablemente, eso lo marcó para siempre. Un chico que vivía con sus dos padres, que le gustaba y sentía una atracción por los animales muertos. Su papá al principio lo vio como algo normal, curiosidad de niño. Él acostumbraba a ir a la orilla de la carretera en el bosque y agarrar, digamos, animalitos ya muertos para ver su interior. Era un niño, pero ya tenía ese morbo. Tiempo después fue descubriendo sus preferencias, le atraían los del mismo sexo. Pero su mamá, una señora que se medicaba, que finalmente tenía trastornos, era una depresión posparto, muy marcada, muy fuerte, pero eso hacía que todo el tiempo estuviera en un entorno disfuncional, discusiones. El pobre niño simplemente observaba eso. La mamá tomaba y tomaba medicamentos, todo eso influyó en él. El chico solitario, huraño, se refugiaba en el bosque y empezaba a ver dónde había un animal muerto para hacer una disección. Le llamaba mucho la atención qué había en su interior. El papá lo vio normal e incluso lo llevaba al sótano de su casa y los destripaba y coleccionaba sus partes. Bueno, en formol, su papá le enseñó ciertas cosas porque él era un químico. Tiempo después, ya en su adolescencia, este chico en la escuela, por querer encajar y llamar la atención, se hacía el bufón, hacía muecas, interpretaba un ataque de epilepsia y a los demás chicos les daba risa. Pero hasta ahí, era muy retraído. E incluso una de sus compañeras cuenta que en una clase lo vio tomando y él simplemente dijo, es un medicamento. Cuando me parece que era cerveza o whisky, el chico se empezó a refugiar en el alcohol. Sí, en el alcohol. Ya había descubierto sus preferencias sexuales hacia los hombres. Pero su mamá seguía en ese rechazo. Tiempo después los papás se divorcian, el señor se consigue una nueva novia y se va a un hotel cercano. Les deja la casa, pero lamentablemente su mamá agarró a su hermanito menor y también lo dejó. Y eso lo marcó para siempre, el abandono, el quedarse solo. Y eso a la larga detonó muchas cosas. Ya tenía una predisposición el chico, pobre chico, su mamá ya lo había dejado. Se quedó solo y se refugió en el alcohol y en las pesas. Tenía una obsesión, veía a un chico salir, correr todas las mañanas y intentó darle un batazo, pero no lo logró porque ese día el señor que corría pues ya no salió más. Ahí falló su primer intento. Tiempo después conducía un auto y vio a lo lejos un chico que pedía un ray para un concierto, sin camisa, puesto, jovencillo. Se ahorilló y se ofreció a llevarlo, pero le puso la condición de ir a tomar unas cervezas a su casa y después lo llevaría al concierto. Este chico accedió. Finalmente, jóvenes casi de la misma edad, lo llevó a su casa y cuando sintió el rechazo de este chico porque a él le gustaban las mujeres, Jeffrey tomó una mancuerna, una de sus pesas, y lo golpeó en la cabeza tan fuerte que lo desvivió. Y allí comenzó su carrera criminal. Tantos años, desde esa época hasta el 91, desvivió y desvivió uno tras otro. Y aquí les dejo todos los que se echó. Jóvenes apuestos, también de descendencia afro, morenitos, pero es que él estaba obsesionado con los cuerpos, los torsos masculinos. Tiempo después el papá lo visitó y no se había dado cuenta que ya estaba abandonado. Su mamá lo dejó en su cara. Eso lo marcó. El chico no entendía. Su papá lo regañó y lo obligó a irse a la milicia, a alistarse. Sí se fue, pero no le sirvió de nada. Regresó tan pronto, pero ya con conocimientos de medicina, poder dopar a los demás. Y ese era su modus operandi. Levantarse a chavillos jóvenes en un bar, llevárselo a su casa, darles algo en la bebida, dormirlos y someterlos. Él sentía placer al tenerlos bajo control, pero también sentía un enorme placer saber que dentro
dentro de su organismo de estos muchachos, podía examinarlos e incluso llegó a comer partes de ellos, sí, así como lo oye, canibalismo, corazones, etcétera. Que de hecho hay una serie muy famosa, ahí está. Pero Jeffrey sufrió ese abandono y no sabía cómo, por dónde. Cada que conocía a un varón lo quería retener, lo quería tener y si no era por la buena era por la mala, pero le causaba un gran placer estar con ellos. Él ya no quería ser abandonado, pero todos lo abandonaban y por eso no los dejaba ir, les daba un martillazo, palazo y lo peor, desmembraba sus cuerpos. Tiempo después, su papá ya no sabía qué hacer con él. Lo llevó a casa de su abuela, pero ahí le dio más rienda suelta a sus bajos instintos. Consiguió un maniquí y se dormía con él. Un torso, un maniquí, perfecto, musculoso, y ahí lo tenía. Su abuela en una ocasión lo descubrió. Llamó a su padre porque aparte en el sótano salía un olor fétido, pues ya había cobrado más víctimas. Chicos que él invitaba, tenía aberraciones y al querer tenerlos ahí les daba matarile. Y luego sus partes las coleccionaba, las metía en el refrigerador, en diversas partes de la casa e incluso las cortaba y los huesos los trituraba y los esparcía en el bosque. Ya empezó su carrera criminal, pero no lo descubrían. Una anécdota, cuando a este chico que le dio el ray lo llevaba desmembrado en unas bolsas de basura, la policía lo paró en un camino, lo olió alcohol pero lo vio blanco, lo vio joven y le preguntaron, ¿qué llevas ahí? Y él dijo, es basura, simplemente corté el césped. Ok, sigue tu camino. Y llevaba un cuerpo. Si ahí lo hubieran parado y lo hubieran arrestado, la historia hubiera cambiado. Pero no, siguió impune. Tan impune que luego conectó a chicos de color en un antro gay. Con el pretexto de pagarles dinero para que se dejaran tomar unas fotos, los llevaba al apartamento. Ya no vivía con su abuela, ahora era en un apartamento de él. Y ahí, bueno, los dopaba y una vez que estuvieran, digamos, somnolientos, los golpeaba, los asfixiaba y abusaba de ellos. Y aparte, los desmembraba y empezó a beber sus órganos, su sangre, cocinar el corazón y comérselo. Su vecina ya se había dado cuenta y sospechaba porque llegaba un olor fétido, un olor a podrido de su departamento. Este chico la confrontaba normal, sencillo, como cualquier otra persona, tranquilo, y le decía, son mis peces que no los he lavado. De ahí provendría el olor. La vecina tenía sus dudas. Alertó a la policía. En una ocasión estaba con un chico de color. Lo esposó, lo drogó y este chico logró salir corriendo. Pero la policía lo agarró y como vio que tenía unas esposas, pensó que era parte del juego. De ese juego de novios cuando se enojan y bueno. Él lo ayudó a regresar al departamento y la policía lo dejó ir. Increíble. Se había salido con la suya y es que convencía a todo el mundo, un joven blanco, un joven rubio apuesto, con cara de niño bonito que nadie sospecharía que era un asesino. Esta vecina no le quitó el ojo de encima porque siempre supo que llevaba chicos y no salían. Y había una larga lista de chicos desaparecidos de la época. Tiempos después, este chico fue arrestado porque en una ocasión su noviecito borracho salió y cuando regresó e inspeccionaron el departamento encontraron fotos de hombres desmembrados, hombres de color. Encontraron también cuchillos y un barril al fondo con ácido. Cuando lo abrieron, vieron que había partes del cuerpo humano de varones. Tenía un cráneo en el refrigerador y tenía huesos por todos lados. Las fotografías fueron las que lo hundieron. Lamentable, aberrante. Esta historia la cuento porque finalmente, si hacemos una reflexión, todo niño que es abandonado, y sobre todo por la mamá que lo marcará para siempre, y por el papá también, digamos ese apego, ese rechazo que el niño no alcanza a entender, y ese apego a los papás, que los papás a su vez lo hacen a un lado, aunque estén presentes, les hace un daño tremendo.
y hay secuelas. Y esto lo van sacando conforme pasan los años. Y recordemos que al llegar a la adolescencia, todo joven empieza a tener esa cosquillita, empieza a aventurarse, a querer pertenecer a un grupo y sus preferencias sexuales, pues las hormonas las tienen a todo lo que dan. Y es cuando más deben de ustedes, papás, ponerle ojo a los hijos. No los abandonen. Esta historia del monstruo de Milwaukee es real. Este chico acabó muy mal porque en prisión duró poco. Otro chico de color lo desvivió, como él desvivió también al chico ese hace años. Con unas pesas, con unas mancuernas, le pegó y lo desvivió en la celda. Ironías de la vida. Al que a hierro mata, a hierro muere. La moraleja es: cuida, sobre todo protege y está cerca de tus hijos. Sobre todo en la adolescencia, cuando agarran muchas mañas, cuando agarran su personalidad o cuando se van por una distorsión social. Miguel Onimus y el cuarto de los misterios.